La junta de vecinos aparcó un camión de carga en mi jardín, así que tumbaron a su presidenta y puse a todo mi vecindario en alerta. Aplastaron mis macizos de flores, destrozaron mi jardín y me dijeron que debería estar agradecido por ayudar a la comunidad. Ni siquiera formaba parte de la junta de vecinos. Pero tenía fotos, pruebas legales y un caso de peso. Ahora su presidenta se fue, la junta fue reformada y mi jardín tiene un nuevo cartel. Propiedad privada, no bajo jurisdicción de la junta de vecinos. Acababa de terminar un turno agotador de 10 horas y lo único que quería era una cerveza bien fría, el sofá y lo que fuera que estuvieran dando en la tele esa noche. Mi casa, una acogedora vivienda de una sola planta al borde del vecindario, era mi refugio. Siempre mantenía el césped bien cuidado, los arriates llenos de flores y la luz del porche encendida con calidez. ¿Lo mejor? Estaba justo fuera del alcance de la temida asociación de vecinos, liderada por nada menos que Carmen Andrade, la autoproclamada reina del orden suburbano. La mayoría de mis vecinos tenían que someterse a su interminable reglamento, pero yo no. Siempre me sentí afortunado de estar libre de esas tonterías. Pero ese pequeño golpe de suerte se hizo trizas en cuanto giré hacia mi calle. Al principio, pensé que estaba alucinando. Justo ahí, atravesando mi jardín en diagonal como si fuera suyo, había un maldito tráiler de 18 ruedas. Parpadeé con fuerza, esperando que fuera un extraño efecto de la luz del atardecer. Pero no lo era. El césped que había perfeccionado durante incontables horas ahora estaba destrozado por profundas marcas de neumáticos. Mis arriates, que esa misma mañana estaban llenos de flores hermosas, habían sido aplastados hasta quedar hechos trizas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Metí mi camioneta en la entrada, puse el freno de mano y salí de un salto. La rabia y la incredulidad luchaban en mi pecho mientras intentaba entender lo que estaba viendo. ¿Quién demonios aparca un tráiler en el jardín de otra persona? Rodeé el camión con la mandíbula apretada, intentando ver todo el panorama. El remolque se extendía hasta la acera, bloqueando por completo el paso peatonal. El olor a combustible flotaba en el aire, seguramente saliendo por alguna fuga debajo de esa bestia. Y fue entonces cuando la vi, Carmen Andrade, de pie al otro lado de la calle, en su impecable entrada, hablando con un tipo que parecía sacado directamente de su álbum familiar. Llevaba su habitual cardigan color pastel y pantalones beige, su peinado rubio perfecto, y esa expresión altiva en su máximo esplendor. Una mano perfectamente arreglada señalaba hacia el camión como si estuviera dando un tour inmobiliario. Crucé la calle furioso, las botas golpeando el pavimento con más fuerza de la que quería. Me detuve a unos pasos de ellos, tratando de sonar educado aunque por dentro hervía de ira. Carmen, dije con la voz tensa, ¿qué es esto? Señalé a la monstruosidad que aplastaba mi jardín. Ella se giró lentamente, sorprendida de que tuviera el descaro de interrumpir. Oh, Ricardo, dijo con una de esas sonrisas empalagosas que siempre me ponían la piel de gallina. Veo que ya conociste el camión de mi sobrino. Impresionante, ¿verdad? No me moví ni un centímetro. Está aparcado en mi propiedad. Carmen agitó la mano como si no fuera nada. Pues necesitábamos un sitio donde dejarlo mientras él hace unas gestiones en la ciudad. La asociación de vecinos decidió que tu jardín era el lugar más práctico. Parpadeé. ¿Cómo dices, la asociación decidió? Carmen, mi casa ni siquiera forma parte de tu asociación. Ella inclinó la cabeza, aún sonriendo como si todo esto fuera perfectamente lógico. Técnicamente, no. Pero todos vivimos en este vecindario y hay que mantener cierto estándar. Tu césped no estaba haciendo nada útil, así que pensamos que era el mejor lugar. La miré, intentando procesar la locura absoluta de su lógica. Pensaron que tenía sentido aparcar un tráiler en propiedad ajena sin siquiera preguntar, ¿tienes idea del daño que ha causado eso? Su sobrino se removió incómodo, claramente avergonzado, pero no dijo ni una palabra. Carmen, en cambio, estaba imperturbable. No seas tan dramático, Ricardo. Es solo césped.
El camión estará ahí solo unos días. Ahí fue cuando perdí la paciencia. No me importa si está 10 minutos, tiene que irse. Ahora. Su rostro se endureció. No hay necesidad de ponerse hostil, respondió, con un tono condescendiente. La asociación dio su aprobación, y lo hacemos por el bien de la comunidad. Deberías estar un poco más agradecido. Di un paso adelante, los puños apretados a los lados. ¿Agradecido? Estás tratando mi propiedad como si fuera tu almacén personal. Esto no es por la comunidad, Carmen. Es otro de tus abusos. Otra vez. Sus ojos se entrecerraron. Puede que no seas miembro oficial de la asociación, pero sigues siendo parte del vecindario. Como presidenta, tengo la responsabilidad de mantener el orden. Eso incluye tomar decisiones por el bien común. Sentí como el calor me subía por el cuello. Esa decisión no me beneficia en nada. Está destrozando mi césped y mi paciencia. Si ese camión no se va mañana por la mañana, llamaré a la policía. Carmen jadeó como si hubiera amenazado su vida. ¿La policía? ¿En serio, Ricardo? Eso es totalmente innecesario. La que está siendo irracional eres tú, solté. Aparcaste un tráiler en el jardín de alguien sin permiso, ¿cómo esperas que eso esté bien? A estas alturas, otros vecinos empezaban a notar la escena. Algunos salieron a sus porches, susurrando y observando. Uno de ellos, Francisco, un tipo con el que había hablado un par de veces, bajó de su porche y se acercó. Carmen, dijo, rascándose la nuca, creo que no puedes aparcar eso en el jardín de Ricardo sin preguntar. Él no está en la asociación. Los ojos de Carmen se volvieron fríos al mirarlo. Gracias por tu opinión, Francisco, pero esto es un asunto de la asociación. Francisco alzó las manos en señal de rendición y retrocedió. Yo no me moví. Tienes hasta mañana por la mañana, Carmen. Después de eso, no voy a ser tan amable. Y con eso, me giré y regresé a mi casa, las botas crujiendo sobre la grava, el pecho latiendo con furia. Miré mi jardín una vez más antes de entrar, hecho trizas, los arriates desaparecidos, y la sombra imponente de ese maldito camión aún cruzándolo. No tenía idea de cuál sería el próximo movimiento de Carmen, pero sabía algo con certeza, esta pelea apenas comenzaba. Esa noche no dormí mucho. Me despertaba constantemente pensando en el camión, imaginando esas profundas hendiduras en mi jardín, las flores aplastadas hasta quedar en pulpa. Lo peor ni siquiera era el daño en sí, era el hecho de que alguien pensara que podía invadir mi propiedad como si fuera un estacionamiento público, sin siquiera pedir permiso. Al amanecer, ya estaba levantado, paseando por la sala, tomando café mientras miraba por la ventana al monstruoso tráiler de 18 ruedas que aún estaba plantado en mi jardín como si tuviera derecho. A la luz del día, la destrucción se veía aún peor. Los surcos de los neumáticos eran tan profundos que dejaban parches de tierra expuesta, y los arriates estaban más allá de toda salvación. Saqué mi móvil y comencé a tomar fotos desde todos los ángulos, los surcos en la tierra, las plantas destrozadas, incluso el pequeño charco de aceite que se acumulaba debajo del camión. Aún no sabía qué iba a hacer con todo eso, pero tenía claro que necesitaría pruebas. Luego fui directo a mi despacho en casa y saqué la escritura de mi propiedad. Sabía que no formaba parte de la asociación, pero quería tenerlo por escrito, blanco sobre negro, por si Carmen intentaba tergiversarlo. El documento confirmaba exactamente lo que pensaba: mi casa estaba fuera de la jurisdicción de la asociación de vecinos. Ese fue uno de los motivos por los que compré ese lugar. No quería que nadie me dijera de qué color debía pintar mis ventanas o qué tipo de flores podía plantar. Y desde luego no quería camiones enormes aparcados en mi jardín. Con la escritura en mano, llamé a la oficina de urbanismo del municipio. Una mujer llamada Luisa respondió después de una breve espera. Le expliqué toda la situación, tratando de mantener la calma mientras exponía los hechos. Ella escuchó con paciencia y luego dijo: eso es altamente irregular. Si su propiedad no pertenece a la asociación,
No tienen ninguna autoridad para usarla, mucho menos para algo así. Sentí una oleada de alivio. Entonces estoy en mi derecho de exigir que lo retiren. Absolutamente, confirmó Luisa. De hecho, si se niegan, puede presentar una denuncia formal. Esto califica como allanamiento y daños a la propiedad. Le agradecí, colgué y respiré hondo. Tenía la ley de mi lado, y eso me dio la confianza que necesitaba para la segunda ronda. A media mañana, vi a Carmen y a su sobrino otra vez afuera, aún charlando como si no hubiera pasado nada. Agarré la escritura y crucé la calle. Al acercarme, su sobrino me miró con nerviosismo, como si supiera que esto no iba a terminar bien. Carmen, en cambio, puso esa sonrisa falsa en cuanto me vio. «Buenos días, Ricardo», dijo con ese tono cortante y condescendiente. «¿En qué puedo ayudarte?» Levanté los papeles. «Carmen, esta es la escritura de mi casa. Muestra claramente que no soy parte de la asociación. Eso significa que no tienes autoridad sobre mi propiedad, y mucho menos para usarla como estacionamiento». Ni siquiera miró los documentos. Simplemente cruzó los brazos y me miró como si estuviera siendo ridículo. «No necesito ver tus papeles, Ricardo. Esto no se trata de tecnicismos, se trata de la comunidad. Se trata de mantener cierto estándar para todos». Sentí que la rabia me subía por la garganta. No es un tecnicismo. Es la ley. Lo confirmé esta mañana con urbanismo. Ese camión está invadiendo y está destruyendo mi terreno. Eso no es comunidad, es una violación. Su sobrino volvió a moverse incómodo, pero Carmen no pestañeó. «Estás exagerando», dijo con un suspiro. «La asociación tomó una decisión en beneficio del vecindario. Tu césped estaba ahí sin más, y esto es solo temporal, porque no eres buen vecino por una vez». La miré fijamente, con la mandíbula apretada. «No es temporal para mí. Cada hora que ese camión está ahí es más daño que tengo que pagar. No tenías derecho a ponerlo ahí, y te doy una última oportunidad, si no está fuera esta noche, iré a la policía». No estoy bromeando. La sonrisa de Carmen desapareció, reemplazada por algo más frío, más cortante. «Adelante», soltó. «Llama a la policía. Seguro estarán encantados de perder el tiempo con tu pequeña queja». No dije ni una palabra más. Me di la vuelta y regresé a mi casa, los puños tan apretados que podía sentir las uñas clavándose en mis palmas. Le había dado todas las oportunidades para hacer lo correcto, y ella dejó claro que no pensaba ceder. Pero yo tampoco iba a rendirme. Quería jugar esto como un juego de poder. Perfecto. Yo estaba listo para pelear. Ya dentro de casa, iba y venía por la cocina con esa mezcla de incredulidad y furia girando dentro del pecho. No podía sacarme de la cabeza la cara altiva de Carmen, actuando como si fuera dueña de toda la calle. Como si mi terreno fuera simplemente otro activo de la asociación que podía asignar a su antojo. Intenté ser civilizado. Le mostré la escritura, hablé con urbanismo, le expliqué todo. A ella no le importó. Y eso era lo más aterrador, que de verdad creyera tener derecho a hacerlo. Así que dejé de caminar, me senté en la mesa de la cocina y abrí el portátil. Era hora de poner todo por escrito. Creé una carpeta llamada Carmen Incidente Asociación y metí ahí todas mis fotos, las marcas de neumáticos, las flores destruidas, la fuga de aceite bajo el camión. Incluso tomé nuevas fotos desde la ventana del segundo piso para mostrar la magnitud del desastre. Luego comencé a escribir. Redacté una queja formal para la junta de la asociación, aunque no esperaba mucho, Carmen prácticamente mandaba allí, pero quería dejar constancia. Detallé la cronología, los daños, su actitud despreocupada, e incluí las fotos junto con un PDF de mi escritura y las notas de mi llamada con Luisa. También imprimí una copia física y la etiqueté con la fecha. Así, si esto terminaba en lo legal, tendría todo documentado. Era casi al anochecer cuando decidí dar el siguiente paso. Estaba claro que Carmen no iba a actuar,
y yo no iba a permitir que ese camión siguiera ocupando mi jardín otra noche más. Levanté el teléfono y marqué la línea policial para casos no urgentes. Expliqué todo con calma pero a fondo: el vehículo no autorizado, los daños, la falta de jurisdicción de la asociación. El oficial al otro lado escuchó con atención y dijo que enviarían a alguien a revisar. Tal vez media hora después, una patrulla apareció al final de mi entrada. Salí justo cuando Carmen ya se estaba adelantando. Se acercó a la gente con esa calidez fingida, charlando como si fueran viejos amigos. Me quedé en silencio, dejando que hablara primero. Pintó todo como un malentendido vecinal, dijo que el camión era de un familiar y que la asociación había acordado aparcarlo allí por conveniencia comunitaria. El agente se giró hacia mí. Tiene pruebas de propiedad y de que su casa no pertenece a la asociación. Le entregué la escritura impresa, y la hojeó, asintiendo. Luego abrí mi carpeta y le mostré las fotos. Mantuve la calma, solo hechos, nada de gritos, solo pruebas. Cuando terminó, miró a Carmen. Señora, ¿tiene usted permiso por escrito del señor Ríos para aparcar el vehículo aquí? Por primera vez, dudó. Bueno, no, admitió, pero la asociación no tiene autoridad sobre propiedades fuera de su jurisdicción, la interrumpió el agente. Esto es claramente una invasión, y los daños al jardín pueden considerarse daño a la propiedad. El camión debe retirarse de inmediato. El rostro de Carmen se volvió rojo intenso, pero asintió con los labios apretados. Está bien, murmuró. Estará fuera mañana. El agente volvió hacia mí, me entregó un pequeño papel con el número del caso y dijo: si sigue allí por la mañana, llámenos. Le di las gracias, vi cómo se alejaba, y luego miré hacia la casa de Carmen, que ahora regresaba hecha una furia, como si acabara de ser humillada en público, y, en cierta forma, así fue. Mientras el sol se escondía tras los tejados, me senté en el porche con una cerveza, tratando de calmar la adrenalina que aún me recorría. El camión seguía ahí, pero ahora tenía a la policía en el expediente, urbanismo de mi lado, y un montón de pruebas listas para usarse. La batalla se estaba calentando, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que tenía ventaja. Carmen no estaba acostumbrada a que alguien le plantara cara, pero yo no iba a irme. Esta era mi propiedad. Y estaba listo para defender cada centímetro de ella. A la mañana siguiente, me levanté temprano, con la esperanza de mirar por la ventana y ver el césped vacío. Me preparé una taza fuerte de café y caminé hacia la ventana delantera. Y ahí estaba, el camión tráiler, aún aparcado justo en medio de mi jardín como si pagara alquiler. Maldije entre dientes. Carmen había prometido que estaría fuera. El agente de policía le había dado una orden clara. Pero ahí seguía, grande, ruidoso e imperturbable. Era como una bofetada en forma de motor diésel. Me quedé allí un largo minuto, con la mandíbula apretada, viendo cómo la luz de la mañana golpeaba el costado del remolque. Entonces me di cuenta, Carmen solo estaba ganando tiempo, claramente. Pensaba que si lo alargaba lo suficiente, yo me cansaría y lo dejaría pasar. Pero en todo caso, eso solo me daba más ganas de pelear. Volví a llamar a la oficina de urbanismo y de nuevo atendió Luisa. Le conté que el camión seguía allí a pesar de la intervención policial. No dudó. Eso es inaceptable, dijo. Has hecho todo correctamente, Ricardo. Si aún se niegan, estás en todo tu derecho de presentar una denuncia formal. Ese camión sigue siendo una invasión, y los daños a la propiedad son graves. Luisa me explicó los pasos a seguir, y pasé la siguiente hora presentando fotos, el informe policial, la escritura de mi casa, todo, en el sistema en línea del municipio. Revisé todo 3 veces y envié el formulario. Al menos ahora ya quedaba oficialmente registrado. Hacia media tarde, noté algo de movimiento al otro lado de la calle. El sobrino de Carmen había regresado, y ambos estaban allí, conversando junto al camión. Ella señalaba hacia mi casa una y otra vez, con las manos agitadas. Él parecía frustrado,
claramente incómodo de verse atrapado en medio de la cruzada de poder de su tía. Pensé que era un buen momento para dar la cara. Salí con calma y crucé la calle, los documentos aún frescos en mi memoria. La expresión de Carmen cambió en cuanto me vio. Carmen, dije en tono firme, la denuncia formal ya fue presentada ante el municipio. Si ese camión no desaparece esta noche, iniciaré acciones legales. Esto ya ha llegado demasiado lejos. Ella cruzó los brazos, el rostro tenso. Estás exagerando. Es solo un camión. No está lastimando a nadie. Señalé de nuevo mi jardín. Son miles de euros en daños, Carmen. Y no es tu decisión. Tú no eres dueña de mi propiedad. La asociación tampoco. Aquí no tienen ninguna autoridad. Su sobrino por fin habló. Carmen, tal vez deberíamos moverlo. Esto ya se nos está saliendo de las manos. Carmen se giró y le lanzó una mirada que podría haber congelado lava. No. Esto es cuestión de principios. Si cedemos ante él, perdemos nuestra autoridad. Las normas de la asociación importan. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Autoridad? Carmen, tú no tienes ninguna autoridad sobre mi césped. Esto no va de reglas. Va de que tú cruzas límites porque crees que nadie te va a detener. No respondió. Solo se giró y se metió en su casa, cerrando la puerta con tal fuerza que las barandillas del porche temblaron. Regresé a la mía, frustrado pero enfocado. Había hecho todo bien, policía, urbanismo, documentos, y ahora incluso el municipio estaba involucrado. Carmen estaba acorralada. O al menos eso creía. A la mañana siguiente, abrí la puerta y me encontré con algo nuevo, un cartel grande, con letras rojas, clavado justo en mi jardín delantero. Decía, propiedad de la asociación de vecinos, prohibido el paso. Me quedé mirándolo, perplejo. El camión por fin se había ido, al fin, pero ¿esto era su siguiente jugada? Me acerqué para examinar el cartel más de cerca. No estaba simplemente apoyado en la tierra, estaba atornillado, con estacas metálicas clavadas profundamente. Quería dejar claro su mensaje. Quería marcar territorio como un perro orinando un poste. Mis manos se apretaron en puños. Me di la vuelta, agarré una llave inglesa del garaje y salí otra vez. Me costó no arrancar el cartel y arrojárselo por la ventana. En lugar de eso, me agaché, los dientes apretados, y empecé a aflojar los tornillos. El sudor me corría por la espalda mientras tiraba del cartel hasta liberarlo y arrastrarlo hasta la acera. 10 minutos después, Carmen salió de su casa, el cardigan ondeando detrás de ella como si marchara hacia la guerra. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó mientras cruzaba la calle. Podría preguntarte lo mismo, respondí, poniéndome de pie, la llave aún en la mano. Ese cartel estaba en mi propiedad. No formo parte de tu asociación. No tienes derecho a apropiarte de mi césped. Ella cruzó los brazos, endureciendo la expresión. Ese cartel está ahí para proteger al vecindario. Tu jardín es una vergüenza después de todo este drama, y estamos tratando de preservar el estándar comunitario. Me reí, sin poder evitarlo. Una vergüenza, está así por culpa de tu camión. Tú causaste esto. Y de nuevo, repito, tus normas no aplican a mi casa. Dio un paso más cerca, su voz bajando a ese tono dulce falso que usaba antes de soltar algo absurdo. Puede que no seas un miembro oficial, Ricardo, pero sigues viviendo aquí. Las normas de la asociación existen por el bien de todos, incluso el tuyo. Tal vez si dejaras de resistirte y colaborarás con nosotros, lo verías. Di un paso al frente, mirándola directo a los ojos. He intentado razonar. He seguido cada procedimiento, involucrado a todas las autoridades posibles. Si sigues acosándome, Carmen, llevaré esto a los tribunales. Sus ojos se afilaron. Adelante. Llévame a juicio. La asociación tiene recursos, y no nos asusta usarlos.
Y con eso, giró sobre sus talones y se marchó como si hubiera ganado algo. Pero yo no estaba alterado. Sabía lo que estaba haciendo, tratando de asustarme con amenazas y orgullo. Pero yo no iba a echarme atrás. No esta vez. De regreso en casa, me senté en mi escritorio y comencé a escribirlo todo con detalle, cada palabra que dijo, cada foto que tomé, cada cartel, cada incidente. Lo escribí como si se lo estuviera entregando directamente a un juez. Carmen quería una guerra. Ahora la tenía. El día después del incidente del cartel, todo se sentía distinto. No más tranquilo, seguía habiendo tensión en el aire, pero el vecindario ya no solo observaba. La gente empezaba a tomar partido. Salí al porche esa mañana con una taza de café y vi a los vecinos susurrando en parejas al final de sus entradas, lanzando miradas hacia mi casa, luego hacia la de Carmen, y después otra vez hacia la mía. El camión por fin se había ido, y el cartel había desaparecido, pero las secuelas apenas comenzaban. A media mañana, alguien llamó a mi puerta. Cuando la abrí, ahí estaba Elena, una de las vecinas mayores que vivía 3 casas más abajo. Traía un tupper con galletas como si fuera una visita más entre vecinos, pero su mirada decía otra cosa. ¿Te importa si paso?, preguntó. La dejé entrar y nos sentamos en la mesa de la cocina. Me enteré de lo que pasó, dijo con voz baja pero firme. Carmen lleva años pasándose de la raya. El año pasado intentó multarme por plantar lavanda en vez de las caléndulas aprobadas por la asociación. Parpadeé. ¿En serio?, asintió. Dijo que no combinaba con la paleta de colores del vecindario. No peleé porque pensé que no tenía oportunidad. Pero tú, lo que estás haciendo, enfrentarla, eso hacía falta. Aprecié sus palabras más de lo que podía expresar. Y no fue la única vecina que se acercó ese día. Para la tarde, otras 3 personas pasaron, 2 solo para decir que estaban de mi lado, y una para dejarme una carpeta con sus propias cartas de advertencia de la asociación, como si estuviéramos reuniendo pruebas para una demanda colectiva. Incluso Francisco, mi vecino serio del otro lado de la calle, vino después de cenar. Se quedó en mi porche, con los brazos cruzados, mirando el vecindario como si inspeccionara un campo de batalla. Carmen está nerviosa, dijo. Se nota. No está acostumbrada a que la desafíen. La mayoría solo se queja en silencio, pero tú la pusiste a la defensiva. Si tuviera algo de sentido común, ya habría cedido. Me apoyé en la baranda, cansado pero con energía. Esta mañana me dejó avisos de infracción en la puerta, Francisco. 6 en total. Uno decía que mi jardín estaba recuperado inapropiadamente. ¿Qué significa eso siquiera? Francisco soltó una risa seca. Significa que está perdiendo el control. Eso es desesperación. Sabe que ahora la Junta está observando. Eso captó mi atención. ¿Crees que la Junta de la asociación por fin está prestando atención? Tienen que hacerlo, dijo Francisco. Cuando involucraste al municipio y presentaste la denuncia, eso puso presión. Puede que les guste su liderazgo cuando les conviene, pero nadie quiere verse metido en un lío legal. Esa noche, me senté y comencé a armar la siguiente fase. Imprimí más fotos, organicé cada carta, documenté cada conversación con vecinos. Ya no solo defendía mi jardín, estaba construyendo un caso que podía cambiar toda la dinámica del vecindario. Porque ahora, ya no era solo yo contra Carmen. Era un grupo creciente de personas, todas hartas de lo mismo, todas dándose cuenta de que tal vez no teníamos que aguantar más. Carmen había dirigido la asociación como una mini monarquía durante años. Pero la gente estaba despertando. Estaban eligiendo bando. Y poco a poco, el vecindario se dividía en 2 campamentos, los que aún le temían a Carmen, y los que ya habían tenido suficiente. Sabía que la verdadera pelea aún no había comenzado. Pero por primera vez, no me sentía solo. Unos días después de presentar la denuncia formal ante el municipio, recibí el correo que había estado esperando. El asunto decía,
Queja de zonificación, visita programada al sitio. Lo abrí de inmediato y vi que se había asignado una representante a mi caso, y que vendría a inspeccionar la propiedad en las próximas 72 horas. Solo leerlo fue como respirar aire fresco. Durante semanas, sentí que estaba peleando en la oscuridad, tratando de que alguien, cualquiera, escuchara. Ahora, por fin, alguien con autoridad venía a ver la locura con sus propios ojos. Pasé el día siguiente preparando todo. Imprimí cada foto que tenía, cada aviso de infracción que Carmen había pegado en mi puerta, el informe policial, la escritura, incluso capturas del correo del municipio que confirmaba que mi propiedad no pertenecía a la asociación. Lo organicé todo en una carpeta, bien clasificada y rotulada, lista para quien apareciera. Y cuando finalmente llegó la representante del municipio, yo estaba más que preparado. Se llamaba Elvira. De unos 40 y tantos, mirada aguda, portapapeles bajo el brazo. No perdió tiempo con charlas. «Señor Ríos», preguntó. «He leído la queja, pero me gustaría ver la propiedad y escuchar su versión directamente». La guié por el jardín, explicándole todo con detalle, el camión, el estacionamiento no autorizado, los daños al césped, el cartel falso de la asociación, el acoso que vino después. Escuchaba con atención, hacía preguntas puntuales, tomaba sus propias fotos y anotaba todo con rapidez. Después de casi una hora de idas y vueltas, Elvira me miró y dijo: «Esto es claramente un caso de abuso de autoridad. No tienen ningún derecho legal sobre su terreno, y sus acciones, especialmente la señalización y los avisos, constituyen tanto invasión como intimidación de propiedad. Emitiremos una orden formal de cese y desista a la asociación de inmediato». Le di las gracias, casi sin palabras. Por primera vez en semanas, sentí que alguien realmente estaba de mi lado. Pero la verdadera sorpresa llegó esa misma tarde. Me apareció un correo de un medio de noticias local. El asunto decía: disputa vecinal, posible entrevista. Lo abrí y vi un mensaje de una periodista llamada Gloria. Decía que alguien del vecindario, probablemente Francisco o Elena, les había contado la situación. Estaban interesados en cubrir la historia como ejemplo de abuso por parte de asociaciones de vecinos y de lo que puede pasar cuando los propietarios desconocen sus derechos. Al principio no estaba seguro. Parte de mí quería mantenerme en bajo perfil, dejar que el sistema hiciera su trabajo. Pero otra parte, la que había sido aplastada por un tráiler, acosada por un cartel y bombardeada con notificaciones, sabía que esto era más grande que yo. Tal vez algo de atención era justo lo que esta historia necesitaba. Le respondí a Gloria por correo. Contestó en menos de una hora y agendó una visita para el día siguiente. Cuando llegó su equipo, 2 personas con cámaras y micrófonos, Gloria al frente, los recibí afuera. Era joven pero segura de sí misma, con esa energía que te hace sentir que tu historia importa. Lo contaremos con equilibrio, me aseguró. Solo cuente su versión. Nos acomodamos en el jardín delantero, enmarcando los arriates aún dañados por las marcas de neumáticos y los parches de césped que no volvían a crecer. Gloria me preguntó cómo había empezado todo, cómo terminó el camión en mi propiedad, cómo lo justificó la asociación, qué hizo el municipio y la policía, y cómo respondió Carmen. Conté todo. Sin drama, sin exagerar, solo la verdad. Mientras hablaba, ocurrió algo sorprendente. Los vecinos comenzaron a acercarse. Algunos se quedaron en sus porches. Otros cruzaron la calle y se pararon cerca de la acera, mirando. Algunos incluso asentían mientras yo hablaba. Cuando la cámara se apagó, uno de ellos se acercó y me dio una palmada en la espalda. Ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta, murmuró. Eso pareció abrir las compuertas. Una vecina contó que la multaron por colgar campanas de viento que no estaban aprobadas por la asociación. Otro fue amenazado por poner una reja que era 1 pulgada más alta de lo permitido. Ya no eran solo historias, eran patrones. El imperio de Carmen empezaba a agrietarse. Y justo cuando pensé que el día no podía ponerse más interesante, ¿adivina quién apareció? La propia Carmen.
Salió de su casa en plena entrevista, con el rostro rojo, labios apretados y voz cortante. ¿Qué es todo este circo?, exigió. Gloria giró con naturalidad, el micrófono ya apuntando hacia ella. ¿Es usted Carmen Andrade, presidenta de la Asociación de Vecinos? Carmen parpadeó, claramente desconcertada. Lo soy, respondió con rigidez. ¿Le gustaría comentar sobre las acusaciones de abuso de autoridad y acoso que se están haciendo contra usted y la asociación? Por un segundo, pensé que tal vez intentaría justificarlo. Pero los murmullos del público, vecinos negando con la cabeza, algunos mirándola con evidente enfado, dejaron claro algo: estaba perdiendo a su audiencia. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la comunidad, dijo, mirándome como si yo la hubiera traicionado. Algunas personas no entienden la importancia de mantener ciertos estándares. Incluso si esos estándares incluyen aparcar un tráiler en propiedad privada sin consentimiento, preguntó Gloria. Carmen abrió la boca, pero lo que fuera a decir quedó ahogado por los murmullos de incredulidad a su alrededor. Miró a su alrededor, vio que había perdido la sala, y giró bruscamente sobre sus talones, regresando a su casa y cerrando la puerta con fuerza. Los días siguientes fueron un torbellino. El reportaje de Gloria se transmitió en las noticias locales esa misma noche y se difundió más rápido de lo que imaginé. Gente de otras comunidades empezó a hablar del tema. La orden de cese y desista del municipio llegó directamente al buzón de la asociación, y escuché por boca de otro vecino que varios miembros de la junta estaban furiosos, no conmigo, sino con Carmen, por arrastrarlos a todo este lío. Todo se estaba desmoronando. Y por primera vez desde que empezó esta locura, ya no solo reaccionaba. Estaba ganando. El golpe se sintió rápido. La noche después del reportaje, mi móvil no paró, no solo mensajes de vecinos, sino llamadas de números desconocidos. Gente de barrios cercanos, excompañeros de trabajo, incluso alguien que no veía desde la universidad me escribió: te vi en las noticias. Bien hecho por defender lo tuyo. Fue surrealista. Pero lo que realmente importaba era lo que empezó a pasar en nuestra calle. El vecindario cambió casi de la noche a la mañana. Personas que antes bajaban la cabeza de repente se sentían con fuerzas. Algunos me detenían durante mis caminatas solo para darme la mano. Otros dejaban copias de sus propias cartas de infracción de la asociación, la mayoría ridículas y absurdas. Se sentía una nueva corriente de solidaridad, como si todos hubiéramos vivido bajo la misma nube sin darnos cuenta, hasta que alguien lo dijo en voz alta. Francisco, por supuesto, estaba encantado. Te lo dije, me comentó una mañana junto a su buzón. Esto tenía que pasar. Ella ha manejado esto como su reino personal por demasiado tiempo. Y no se equivocaba. Porque después del reportaje y de que la orden del municipio se hiciera pública, la presión comenzó a aumentar, sobre Carmen y sobre la Junta. Se corrió la voz de que varios miembros habían empezado a tener conversaciones privadas sobre su liderazgo. El municipio lo dejó clarísimo: cualquier nuevo abuso y enfrentarían consecuencias reales. Eso asustó a muchos. ¿Carmen? Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía caminando por la calle como si fuera intocable, aunque cada vez menos vecinos devolvían sus saludos. Me enteré de que intentó convocar una reunión de emergencia de la asociación días después, pero la mitad de la junta ni siquiera se presentó. La siguiente reunión oficial, programada y abierta al público, estaba a reventar. Al principio no pensaba asistir. Sentía que el proceso legal ya estaba funcionando, y yo ya había dicho lo mío. Pero Francisco me convenció. Tienes que estar, hermano, dijo. Es tu victoria. No te pierdas la meta. Así que fui. La reunión se celebró en el centro comunitario a pocas calles, y cuando entré, todos los ojos se giraron hacia mí. Algunos me saludaron con la cabeza. Otros con sonrisas pequeñas pero alentadoras. Carmen estaba al frente, rígida, con una pila de papeles como si aún tuviera el control. La reunión comenzó como siempre: finanzas aburridas, planes de jardinería, lo típico.
Luego, uno de los miembros de la Junta carraspeó y dijo: antes de continuar, debemos abordar el tema del reciente abuso de autoridad por parte de la asociación. La sala quedó en silencio absoluto. Otra miembro de la Junta, una mujer mayor llamada Josefina, habló a continuación. Carmen, tras revisar la decisión del municipio, el reportaje en las noticias y los comentarios de los vecinos, está claro que tus decisiones han puesto en riesgo legal a la asociación. Hemos recibido quejas formales, y creemos que lo mejor para la comunidad es que renuncies. El rostro de Carmen no cambió, pero se le marcaba la tensión en la mandíbula. Están exagerando, dijo con frialdad. Todo lo que hice fue para mantener los estándares. Actuaba en nombre de la Junta. Sin consenso, respondió Josefina. Y sin autoridad legal. Carmen miró a su alrededor, buscando apoyo, pero no lo encontró. El público no era hostil. Solo, cansado. Cansado de los abusos, de las reglas arbitrarias, de la presión constante por encajar. Tras una larga pausa, Carmen finalmente se levantó. Está bien, dijo en voz baja, casi atragantada. Si eso es lo que quieren, entonces renuncio. Recogió sus papeles, salió sin decir una palabra más y no miró atrás. Así, su reinado terminó. La Junta prometió un nuevo enfoque desde ese momento, más transparencia, menos microgestión, verdadera comunicación con los vecinos. La gente aplaudió. Algunos incluso vitorearon. Yo solo me quedé quieto, dejando que todo se asentara. No era orgullo lo que sentía. Era alivio. Al caminar de regreso esa noche, el aire se sentía distinto, más ligero, de algún modo. Los vecinos estaban otra vez en sus porches. Niños en bicicleta. El lugar finalmente se sentía como un barrio, no como una dictadura suburbana. La casa de Carmen estaba a oscuras cuando pasé. Cortinas cerradas. Ningún cardigan pastel ondeando en el porche. Ninguna mirada vigilante desde la ventana. Se había ido. Tal vez no físicamente, pero el control que tenía sobre todos, eso sí desapareció. Me quedé un buen rato en mi jardín esa noche, simplemente observándolo. Aún con zonas irregulares. Aún con cicatrices del camión. Pero era mío otra vez. Mi césped. Mis reglas. Y por primera vez en semanas, el silencio a mi alrededor no se sentía tenso. Se sentía merecido. La mañana después de que Carmen renunció, salí al porche y simplemente me quedé allí un rato, café en mano, dejando que el silencio me envolviera. No era el silencio tenso al que me había acostumbrado, el que flotaba antes de que apareciera otro aviso de la asociación o Carmen cruzara la calle con otro comentario pasivo-agresivo. Este silencio era pacífico. Honesto. Como si el vecindario, por fin, hubiera soltado un suspiro. El cartel ya no estaba. El camión hacía tiempo que se había ido. Pero los daños que dejó seguían ahí. Mi césped parecía haber sobrevivido una pequeña guerra, surcos profundos, pasto irregular, manchas de aceite que no salían sin importar cuánto restregara. Los arriates, antes llenos de color, eran ahora tierra seca y agrietada. Pero no me molestaba como lo habría hecho semanas atrás. Porque ahora, podía hacer algo al respecto. Esa misma tarde fui al vivero local y cargué todo lo que necesitaba: tierra nueva, semillas de césped fresco, varias bandejas de flores coloridas para revivir los arriates. El chico de la caja me reconoció por la noticia y me hizo un descuento vecinal. Qué bueno que alguien finalmente enfrentó a esa señora, dijo con una sonrisa. Bien hecho. Ya en casa, pasé todo el fin de semana ensuciándome, removiendo la tierra, sembrando, regando, todo con mis propias manos. Se sintió bien. Terapéutico, incluso. Como si cada palada de tierra fuera un pedazo de normalidad recuperado. Y esta vez, los vecinos lo notaban por las razones correctas. Me saludaban al pasar. Algunos se detenían a charlar o a ofrecer ayuda.
Francisco incluso vino con su vieja motoazada y se empeñó en repasar las zonas más dañadas del césped. Te ganaste un nuevo comienzo, dijo. Así que hagámoslo bien. Mientras tanto, la asociación, ahora bajo nueva dirección, se había quedado en silencio. No en el mal sentido, sino, razonable. Josefina asumió la presidencia provisional y de inmediato comenzó a organizar foros abiertos donde los vecinos podían hablar sin miedo a ser pisoteados. Había menos avisos, menos inspecciones sorpresa. Todo el tono había cambiado. Seguía siendo una asociación, claro, pero por fin parecía una que existía para ayudar, no para controlar. Elena me contó en uno de esos foros que Carmen había intentado enviar un último correo masivo para justificar sus acciones, pero nadie respondió. Ni siquiera la Junta. Su influencia se había evaporado. Una tarde, usé parte del dinero de la compensación que Carmen tuvo que pagar por los daños para instalar un sistema de riego nuevo y un arriate personalizado. Justo al borde del jardín, puse un pequeño cartel de madera limpia. No era llamativo, solo 2 líneas grabadas en madera. Propiedad privada. Fuera de jurisdicción de la asociación. No era una amenaza. Era un recordatorio. Una línea trazada no con rabia, sino con claridad. Un mensaje tranquilo que decía, este espacio es mío, y así se queda. De pie frente a él, finalmente lo sentí, el cierre. El césped volvía a estar verde. Las flores florecían. Sin más camiones, sin más carteles, sin más batallas en la entrada. Solo paz. No del tipo que se obtiene al evitar el conflicto, sino la que viene después de luchar por algo y realmente ganarlo. Mientras el sol bajaba y las luces del vecindario comenzaban a encenderse una por una, me senté en el porche, cerveza en mano, viendo cómo todo volvía a la normalidad. Una pareja pasó caminando con su perro, me saludó y sonrió. Al otro lado de la calle, Francisco peleaba con su buzón, lanzándome un gesto con la cabeza. Y por primera vez en semanas, no estaba esperando el próximo problema. Solo estaba viviendo. La guerra había terminado. El césped era mío. Y el vecindario, estaba sanando, una tranquila tarde a la vez.